Hola, ¿qué tal, jóvenes y señoritas? Soy el profesor Jair Vázquez Cruz. Me da mucho gusto estar con ustedes en este espacio de conocimiento para compartir un tema nuevo de la asignatura de habilidades de lectoescritura. Antes de continuar, te recomiendo tener a la mano tus lapiceros y tu libreta para que puedas anotar las ideas más importantes. También te pido que recuerdes o rescates los conocimientos previos de esta asignatura, en donde hemos aprendido qué son las habilidades del pensamiento, así también como las microhabilidades de lectura. También te pido, por favor, que tomes en cuenta que el propósito de esta sesión es que pongamos en práctica estas microhabilidades lectoras y de pensamiento en el proceso de comprensión de textos, ya que de esta manera vamos a también aprender o vamos a darnos cuenta de las formas que nos favorecen el aprendizaje y vamos a tomar conciencia justamente de todo este proceso. Así es que si tienes listo el material y has recordado estos conocimientos previos, te invito a retomar la historia de Laura, una chica que como tú también se encuentra en sexto semestre y que al principio del ciclo escolar se encontraba dudosa de si continuar sus estudios o no. Sus amigos y maestros la invitaron a animarse a presentar este examen de admisión y ahora se encuentra muy motivada. Y entonces esto le ha provocado que se preocupe por mejorar sus técnicas de estudio. Estas particularmente basadas en la lectura de comprensión, tanto de textos explícitos como aquellos que tienen un mensaje no tan claro, al cual llamamos mensajes implícitos. Esto no solo tiene que ver con las palabras que están ahí escritas, sino con los mensajes que comúnmente llamamos que están escritos para poderlos leer entre líneas. Esto le ha servido particularmente a Laura y seguramente a ti también, para que cada día seas más crítico y sean más reflexivos acerca de lo que queremos aprender en este momento, terminando ya el bachillerato, y lo que viene a continuación en la educación superior. Entonces, como estoy seguro que tú también te encuentras en una situación similar como la de Laura, pues te voy a invitar a que hagamos una reflexión acerca del concepto de lo que es la metacognición. Así es que veamos, por favor, esta definición. La metacognición se refiere al conocimiento, control, concientización y naturaleza de los procesos de aprendizaje. El aprendizaje metacognitivo se desarrolla mediante las diversas experiencias que cada persona tiene, incluso siendo inconsciente de ellas. Es decir, a veces no nos damos cuenta de la manera en cómo estamos aprendiendo. Pero cuando logramos darnos cuenta de esos episodios, descubrimos que existen formas que nos facilitan adquirir nuevos conocimientos. Así pues, los estilos de aprendizaje de cada individuo son las formas que se afianzan y las técnicas que garantizan los mejores resultados personales, académicos o profesionales de quien presta atención a este concepto, la metacognición. La palabra metacognición está compuesta por dos vocablos, meta, que significa más allá, y cognición, que es referente al conocimiento. Por lo que podríamos interpretar que más allá del conocimiento está la capacidad de regular nuestro propio aprendizaje. Fíjate en esta pregunta que aparece en pantalla. Es fundamental para que nosotros podamos adquirir el día de hoy un buen aprendizaje. ¿Cómo adquirir el conocimiento? No quiero dejar pasar que el psicólogo estadounidense John Hurley Flavel fue quien introdujo el término de metacognición en la década de los 70. Su aportación ha permitido la adquisición de herramientas para el desarrollo de habilidades metacognitivas que favorecen el desarrollo del pensamiento crítico, estimulan la capacidad de autorreflexión y van creando en los estudiantes, como tú y como Laura, una conciencia de autonomía, autocontrol y autorregulación de los procesos de aprendizaje. Así pues, podemos concluir que actualmente la metacognición nos conduce a aprender, contribuyendo a potencializar nuestras capacidades y aptitudes para desarrollar otras habilidades del pensamiento como son memorizar, comprender, analizar, sintetizar, entre otros. Así como también nos permite solucionar problemas y tomar decisiones acertadas. Es un tema complejo por su naturaleza, el que te estoy mencionando de la metacognición, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar específicamente en la perspectiva de cómo, mediante la lectura y la escritura, podemos aprender mejor. Es por eso que a continuación te voy a presentar un ejercicio para que podamos descubrir cómo aprender, para qué sirve lo aprendido y qué dificultades encontraremos en este proceso de aprendizaje, específicamente, y quiero reiterar en esto el día de hoy, mediante la lectura de textos argumentativos, expositivos y narrativos. Vamos a encontrar como primer punto una microhabilidad.
quiero recordarte que las microhabilidades son aquellas pequeñas, de verdad, a veces hasta pasan desapercibidas, estas capacidades que tenemos nosotros de ir realizando algunas actividades, y esta es la de inferir. Esta capacidad de inferir la vamos a desarrollar durante la lectura panorámica, que es aquella donde ojeamos, puedes recordar que es con o sin H, ojear, en donde le damos un primer vistazo, y ahí es donde rescatamos algunas ideas previas a partir del título. Así que te voy a plantear lo siguiente. ¿De qué crees que traten los textos o algunos textos que lleven por nombre Voces de Chernobyl? Cuando escuchas este título, Voces de Chernobyl, ¿qué viene a tu mente? ¿De qué crees que pueda tratar ese texto? También entonces tenemos este otro título de una nueva lectura que se llama ¿Qué es el amor? Respuestas desde la biología. Entonces, nuevamente, solo al escuchar este título, ¿tú qué vas infiriendo? Fíjate, también en la pantalla está una definición de lo que es este verbo. Es extraer un juicio o una conclusión a partir de un hecho, una preposición o principios que sean generales o particulares. Entonces, ¿qué viene a tu mente al escuchar qué es el amor desde una perspectiva de la biología? Y por último, un texto que también vamos a considerar es el llamado El Grillo Maestro. También, ¿de qué crees que se trata el texto solo con anticipar el título de estas obras? Bueno, pues una vez que hayamos ubicado en nuestro radar académico cuáles son las temáticas que pueden ser abordadas en la lectura a partir de esta inferencia, te invito a que entonces ahora te anticipes y que puedas pues también proponer qué ideas se pueden presentar en el texto. Esto lo vamos a comprobar de alguna manera cuando ya llevemos a cabo una lectura analítica. Te recuerdo que existen 3 tipos de lecturas. La primera es la panorámica, la analítica y la crítica. Ya entonces, al momento de hacer la lectura analítica, podemos nosotros pues comprobar o no que nuestras ideas que habíamos anticipado se van cumpliendo. Ahorita tan solo con los 3 títulos que te acabo de mencionar, el de las voces de Chernobyl, de lo que es el amor desde una perspectiva biológica, y también la lectura de El Grillo Maestro, pues también nosotros a lo mejor vamos a ir viendo que se comprueban justamente esas ideas que tengamos. Ya tenemos también aquí en pantalla otra microhabilidad que es la de seleccionar. Esto se va a dar una vez que hayamos completado la lectura completa del texto, y precisamente va a ser un paso importante para la comprensión, puesto que con ella vamos a poder realizar un resumen, para lo cual se debe hacer una selección de las ideas más importantes y transcribirlas en un nuevo documento. Recuerda que si cuentas específicamente con un texto impreso, lo más recomendable es subrayar. Así es que, pues adelante, tú toma tu lapicero, tu marcatextos y ves seleccionando, ves subrayando las ideas más importantes del texto para que vayas justamente comparando con lo que ya antes hiciste, que fue anticipar las ideas. Si hay algunas coincidencias, pues no dudes en que esas van a ser importantes. Otra microhabilidad que también se desprende después de seleccionar las ideas es la de poder realizar un organizador gráfico. A esto le llamamos jerarquizar la información, para que a partir de ella seamos capaces de transmitirla a otras personas mediante nuestras propias palabras. No olvides que no importa que la digamos con nuestras propias palabras, no debemos cambiar el sentido original del mensaje. En este punto yo te quiero recordar que existen muchos tipos de organizadores gráficos y va a depender también del tipo de lectura que hagamos, que sea más conveniente realizar un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, un mapa mental, y cualquiera que de alguna manera a ti te favorezca y también la lectura pues te pueda ir orientando hacia ello. A estas alturas, con las microhabilidades implementadas, ya habremos ido de una idea general del texto al descubrimiento de distintas partes entre sí, que son pues así segmentadas, pues algo que nos puede ayudar a hacer más sencillo la comprensión del texto. Según las características que también hayamos notado que tienen estos textos, nosotros vamos a ser capaces ya también de especificar si se trata de un texto de tipo argumentativo, si se trata también entonces de un narrativo o también de un expositivo. ¿Ok? Entonces, te recuerdo que esta microhabilidad de analizar es una de las habilidades del pensamiento que también vimos al principio del curso. Y entonces, en el momento en que hayamos analizado el texto en cuestión, podemos hacer también un ejercicio de síntesis. Así como el análisis nos permite fragmentar o poder seccionar un todo en distintas partes, la síntesis posteriormente nos va a permitir volverlo a condensar o volver a proponer una idea
más en concreto, como para que podamos también ahí plantear toda la idea de lo que hayamos leído, ¿verdad? Entonces, aquí en este punto de la síntesis es donde nosotros ya nos vamos a poder preguntar qué aprendí o qué aprendiste. Y si somos capaces de explicar satisfactoriamente este punto, diremos que hemos logrado la comprensión. Recuerdo también aquí que la lectura analítica recibe también el nombre de lectura de comprensión. Ya casi al final del camino, en esta enumeración que estamos haciendo de diferentes microhabilidades, tenemos entonces ya asumido que hemos comprendido el contenido temático de los textos que vamos a estudiar, podemos realizar una nueva lectura, ¿sí? 3 lecturas, como te lo mencioné hace un momento, pero esta vez desde el punto de vista crítico, en donde aportemos nuestras opiniones, que sean convergentes o divergentes con el punto de vista del autor, y así establezcamos la utilidad de lo que recientemente hemos aprendido. La pregunta que está planteada en pantalla, que es ¿dónde se puede emplear el conocimiento adquirido?, es precisamente después de que nosotros hayamos realizado pues, un ejercicio reflexivo, ¿verdad? También es aquí un momento de tomar conciencia de qué tuvo que suceder para llegar a este punto, es decir, a la adquisición del conocimiento. A esto le vamos a llamar, en términos generales, metacognizar. Estas no son las únicas microhabilidades que puedes implementar. También, pues estas son variables o van a ser adecuadas dependiendo del tipo de texto o la extensión que tengan. Pero esta vez van a ser suficientes las que te acabo de mencionar para que revisemos los 3 textos que ya hace un momento te había yo adelantado su título y de los cuales pues deberías haber inferido su trama o contenido. Antes de que los revisemos, vuelvo a mencionar cuáles son estos títulos para que tú puedas llevar a cabo al menos las 2 primeras microhabilidades, que son la de inferir y la de anticipar. El primer texto se llama Voces de Chernobyl, el segundo texto se llama ¿Qué es el amor desde una perspectiva de la biología? Y el tercero se llama El grillo maestro. Vamos a ver el texto llamado Voces de Chernobyl. Seguramente tú ya en este momento pues habrás recordado pues algunas clases que te hayan dado en historia, en física, en química, y pues precisamente ya esa es la manera en que tú inferías más o menos de lo que podía tratar. Específicamente el texto que estás viendo en pantalla es un fragmento de un texto argumentativo y el contexto histórico de la situación nuclear en ese lugar nos va a ser útil para anticiparnos a las ideas expresadas en la lectura. Pues antes de realizarla por completo, ya podemos nosotros recordar que se trató de un desastre lamentable que condicionó el estilo de vida de toda una región por un periodo sumamente extenso. Así que si partimos de rescatar los conocimientos previos que se han adquirido, como decía yo hace un momento, en clases como historia, física o química, también será accesible a nuestro entendimiento la organización gráfica de las ideas. Por ejemplo, que para determinar cuáles son los pros o los contras de lo que plantea el autor, que es un tipo de turismo radioactivo, pues podemos nosotros anticipar eso, o sea, qué es lo conveniente o no para los visitantes. Vamos a regresar un rato más a este texto. Mientras tanto, pasemos al llamado ¿Qué es el amor? Respuestas desde la biología. En este texto, solamente estamos también, lo que estaba mostrando en pantalla, es solo un fragmento llamado Las moléculas del amor. Nuevamente te invito a que al leer o al escuchar el título, así como al observar los conceptos y expresiones sin mayor detenimiento, solamente dándole una ojeada o un vistazo, puedas aventurarte a plantear de qué crees que se trata la lectura. No importa si al realizar la fase analítica nos damos cuenta de lo que habíamos anticipado, no son las ideas que se abordan en el texto, sino que veremos que incluso que cuando suceda esto, pues se van a ampliar nuestras referencias de un tema. No siempre vamos a conocer el todo, sino que pues vamos a irlo complementando conforme vayamos estudiando, ¿verdad? Este texto se trata de uno llamado texto expositivo, o textos expositivos, perdón, como muchos de los que manejamos en el ámbito escolar. Por eso es que también se te va a hacer familiar que nosotros los docentes pues les pidamos a ustedes, los aprendientes, a que realicen resúmenes a partir de seleccionar las ideas más importantes. ¿Ok? Bueno, pues vamos entonces también a pasar al último de los textos, no por ello menos importante, al llamado El grillo maestro. Es un cuento, un microrrelato del autor Augusto Monterroso, y se trata precisamente de pues un texto de género narrativo, pero que contiene un mensaje implícito. Quiero recordarte nuevamente que al ser un mensaje implícito, no solamente nos debemos quedar con el mensaje que aparece de manera literal,
con las palabras ahí expuestas, sino que tenemos que hacer un ejercicio de reflexión y tenemos que dedicarle un momento al análisis y no quedarnos con la anécdota que decimos se describe solo ahí explícitamente. Una vez que lleguemos a la conclusión de qué quiere decir el autor en esta historia, lograremos comprender que también hay grandes aprendizajes en pocas líneas. Antes de culminar esta presentación, quiero sugerirte que junto a tus compañeros de clase y a tu profesor puedas llevar a cabo una actividad por cada uno de estos textos. Primero, pues te recomiendo que consigas la versión completa de ellos, porque yo aquí solamente estoy mostrando una parte de, pues de los textos, y pues ya, si no puedes conseguirlos, puedas buscar algunos con las condiciones o las características similares de los textos narrativos, argumentativos y expositivos. ¿Ok? Vamos a ver precisamente entonces qué puedes realizar tú en clase junto con tus compañeros y maestros con el texto argumentativo llamado Voces de Chernobyl. Vamos a plantear la elaboración de un mapa conceptual. En este mapa conceptual vas a poder o vas a tener que plasmar las ideas que va presentando el autor para animar justamente a quienes lean su obra a realizar el llamado turismo nuclear. Al mismo tiempo que también este mismo autor en sus líneas les aconseja realizar ciertas actividades. Yo te invito a que identifiques cuál es la temática detonadora. Aquí en este caso puedes ver en pantalla lo que se encuentra en la parte superior de este mapa conceptual. Es justo eso, el Chernobyl, es el lugar donde sucedieron pues, estas actividades nucleares y la problemática que se va a abordar es básicamente esta que está marcada como turismo nuclear. Cuando lleves a cabo la lectura completa del texto, vas a poder identificar cuál es el planteamiento en donde pues, se está mencionando que a pesar de que es una zona radiactiva, hay mucha gente que asiste solamente para conocer las condiciones en las cuales quedó ese espacio, ¿verdad? También vas a poder identificar pues los argumentos, tanto a favor o en contra de esta actividad que es el turismo nuclear, los riesgos que uno corre y también lo atractivo que pueda hacer, pero que entonces el autor nos está planteando para que seamos nosotros quienes tomemos una decisión o una perspectiva al respecto. Y por último, vas a escribir ahí las conclusiones que puedan ser también aquellas que plantea el autor mismo y que tú también, después de haber realizado la lectura panorámica, analítica y por último la crítica, puedas plantear efectivamente igual algunas ideas que pues vayan en relación de realizar visitas a un sitio radioactivo, ¿no? Bueno, entonces esto es con la lectura del texto argumentativo, Voces de Chernobyl. Para la actividad llamada, para el texto llamado ¿qué es el amor desde la perspectiva de la biología? Te voy a recomendar que hagas un diagrama que se llama diagrama en B de Gowin. Fíjate, en este caso te voy a mostrar la plantilla que tú puedes reproducir en tu libreta. Es muy sencilla, lleva 9 pasos. Y pues vas a ir al mismo tiempo respondiendo los planteamientos que ahí se establecen. Los primeros de ellos son referentes a la pregunta que se quiere pues, descubrir o los conocimientos que se quieren alcanzar. Es el tema de estudio. En el número 1, precisamente la pregunta podría ser, ¿cuáles son las sustancias que segrega nuestro cerebro en el proceso de enamoramiento? Y también, precisamente, en el número 2, en tema de estudio, es el amor desde un enfoque biológico. Date cuenta, en el número 3 nos dice, ¿qué necesito para resolver el tema? En este caso, nosotros necesitamos, primero que nada, el texto. Podemos también nosotros recurrir a ver algunos videos que se encuentran en Internet. Podemos hacer consultas. Es decir, las respuestas son muy explícitas y también muy adecuadas en este sentido. ¿Qué necesito hacer para resolver el tema o la pregunta que planteas un momento? En el número 4, que está de lado, si te das cuenta, a la izquierda, el pensar, dice ahí vocabulario de conceptos clave. Aquí precisamente tú vas a tener que ir poniendo algunos términos como oxitocina, serotonina, o situaciones que efectivamente tienen que ver con hormonas o algunas otras células que se activan mientras estamos enamorados. En el número 5 nos plantea cómo organizo mis ideas y datos. Aquí ya viene pues una pista, ¿verdad? Que son posibilidades que tenemos nosotros de realizar resúmenes, hacer mapas conceptuales, mapas mentales, algo que también ya mencionamos hace un momento, y que pues, nos sirva para recaudar información respecto al tema. En el número 6, que dice qué áreas explican el tema,
Pues aquí también el título nos está diciendo que es una perspectiva desde la biología, pero no olvidemos que también las relaciones pues, sentimentales pueden ser también abordadas desde las ciencias sociales, así es que también podemos incluir ahí esa situación. ¿Qué aprendí? Aquí particularmente en el número 7 de nuestro esquema, vamos a tener que aventurarnos a responder la pregunta planteada en el número 1. Si nuestra pregunta fue, ¿cuáles son las sustancias que segrega nuestro cerebro en el proceso de enamoramiento? En el número 7 voy a tener que mencionar justamente esas sustancias que me vaya pues mencionando que se generan tanto dentro de nuestro cerebro como en otras glándulas secretoras. En el número 8, como aprendí el tema, tendremos ahí que especificar cuántas horas quizás dedicamos a nuestro estudio, a quienes tuve que consultar, situaciones como esas precisamente para que nosotros nos demos cuenta cómo llegamos hasta ese punto de resolver nuestra duda principal. ¿Y para qué me sirve lo que aprendí? Bueno, pues aquí también nosotros vamos a aventurarnos a decir que el saber respecto a la biología, a lo mejor ahorita en que estamos terminando el bachillerato, nos ayude a tomar una decisión para pues elegir una carrera que estudiar en la educación estrictamente superior, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar ahora al texto narrativo, que es el de El Grillo Maestro. Insisto, es un microrrelato del autor Augusto Monterroso, en el que vamos a demostrar nuestra capacidad de comprensión a partir de una actividad llamada retelling. Este concepto está en inglés, pero también podemos referirnos en español como la reescritura, porque justamente consiste en eso, volver a escribir la trama de un cuento o novela que se haya leído con anterioridad. Y como en esta ocasión hemos revisado un texto breve con características de fábula, pues se han trasladado los episodios protagonizados por grillos, que tú puedes ver del lado izquierdo. Todo lo que ves ahí es el texto, es un microrrelato. Y entonces los protagonistas son los grillos. Y del lado derecho tú puedes encontrar una versión nuevamente hecha a partir de ese relato, pero que en esta ocasión son personas quienes viven una experiencia similar. Y por ahí estamos viendo justamente que es Laura, nuestra compañera de la que comenzamos hablando, quien protagoniza esta nueva versión del cuento. Sin embargo, en otras ocasiones, y derivado de lo que hayamos comprendido del texto, se pueden plantear historias complementarias que sucedan hipotéticamente antes, durante o después también de la trama original. Seguramente tú has visto últimamente muchas películas que nos cuentan el antes, el después, o incluso también de manera paralela las situaciones que van sucediendo a una trama, y eso es precisamente porque o son exitosas debido a que llevan una continuidad. ¿Ok? Como te podrás dar cuenta o como lo podrás notar, la lectura de distintos tipos de textos es ampliamente benéfica para nuestro proceso de aprendizaje. Y debido a esto, debemos ser conscientes de que aquello que va sucediendo en nuestra mente es necesario para que nosotros tomemos control de las formas en que aprendemos de una manera más fácil, adecuada y rápida. Recuerda que con la práctica constante, pronto serás experto en la metacognición. Así es que pon mucha atención en estos temas que hemos revisado durante la asignatura de habilidades de lectoescritura para que cada uno de ellos vaya aportándote en tu formación ahora al final del bachillerato. Hasta aquí va a llegar nuestra emisión el día de hoy. Espero que con esta plática y con el apoyo que pueda brindarte tu maestro, tanto tú como Laura y todos los aprendientes del sexto semestre, estén listos para seguir su camino y concluir satisfactoriamente el bachillerato, la educación media superior, ya que todo lo que hemos abordado en esta asignatura de habilidades de lectoescritura es aplicable al resto de asignaturas que tenemos en este momento o que tendrás después en la universidad. Soy el profesor Jair Vázquez Cruz y me ha dado mucho gusto estar aquí con ustedes. Espero que haya sido muy productivo. Hasta luego.